¿Se dan cuenta? Eso es lo que se va a realizar. Ahora, todos estos gases van a tener una influencia directa. ¿En qué lugar? En la atmósfera, ¿no? Muchos hemos debido escuchar sobre la contaminación ambiental, ¿no? Sobre la capa, los daños en la capa de ozono que son producidos por la contaminación de los gases, ¿no? Pero no solo del campo automotor, sino también de la industria, ¿no? Podemos ver que en este caso para nosotros va a ser la contaminación industrial, las fábricas y demás, ¿no? Dependiendo del tipo de energía que vayan a utilizar, ¿no? La contaminación de automóviles es la que vamos a estudiar y la contaminación doméstica, ¿no? Generalmente se va a referir a la generación de basura que hacemos nosotros, pero que no la catalogamos, que no la reciclamos, ¿no? A eso también se denomina contaminación. Fíjense, en nuestro vehículo tenemos emisiones contaminantes, ¿no? Que se van a producir en 3 lugares. Habíamos indicado que el motor se dividía en 3 partes principales, ¿no? Pero en este caso, por favor, no van a utilizar las herramientas que tienen, ¿no? En su celular, sobre todo, sobre la de utilizar el lápiz, ¿no? Están empezando a rayar la pantalla, por lo tanto, eso nos va a perjudicar, ¿no? Ahora, fíjense, tenemos en el cárter, ¿no? En el cárter del motor habíamos indicado que se va a alojar el aceite lubricante, ¿no? Por lo tanto, va a producir vapores. Esos vapores no pueden ser expulsados directamente hacia la atmósfera, ¿no? Tienen que ser controlados por algún sistema. La evaporación de la gasolina. Esta evaporación de la gasolina se va a producir siempre en los vehículos. ¿Se dan cuenta? Los que tienen automóviles han debido experimentar alguna vez y mucho más si es en algún lugar tropical, no en algún lugar caliente de temperatura. ¿Qué ocurre? Mientras la gasolina está en estado líquido dentro del tanque de combustible y esta está en movimiento, tiende a evaporarse, ¿no? Si el vehículo no cuenta con un sistema que nos permita reaprovechar esos gases, se va a salir al ambiente, ¿no? Son gases que dañan, que contaminan, ¿no? Por lo tanto, existe el sistema de evaporación, ¿no? El sistema EVAP, que va a aprovechar y va a reciclar a esos gases que se puedan producir dentro del tanque de combustible. Como les indicaba, alguna vez han debido salir a algún lugar tropical y mientras están conduciendo, ¿no? Ha bajado su nivel de combustible y ustedes van a un surtidor. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Cuando ustedes sacan la tapa del tanque, se escucha un sonido, ¿no? Es una evaporación de los gases que han estado sometidos a presión y buscan el lugar con menor resistencia para poder salir al ambiente, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Se van a fijar en varios de los vehículos, este tipo de sistemas están anulados, ¿no? ¿Qué hacen? A la manguera que permite la salida de esos gases, le ponen un perno, ¿no? Eso no es correcto porque está generando una sobrepresión en el tanque de combustible y eso puede afectar al rendimiento del motor, ¿no? Sobre todo cuando está en alta, cuando se le pide potencia, ¿no? Y también vamos a tener gases de escape, ¿no? Que van a ser estos gases los que han sido producidos durante el proceso de combustión, ¿no? Esos gases van a ser los que van a contaminar mucho más, ¿no? Entonces, tenemos que analizar que estos 3 lugares son los de mayor fuente de contaminación para nosotros. Fíjense, como el aire está compuesto de nitrógeno, oxígeno y gases nobles, que no son contaminantes hasta el momento en que entran a la cámara de combustión del motor, ¿no? Y la gasolina, no nos olvidemos que es un derivado del petróleo, por lo tanto va a ser una mezcla de hidrocarburos, ¿no? En este caso, el nonano es un componente, ¿sí? Que junto al octano
van a permitir que exista un correcto proceso de combustión, a lo cual se van a añadir los aditivos, ¿no? Estos tipos de aditivos van a variar en base al tipo de gasolina que se quiera obtener o que se quiera utilizar, ¿no? Dependiendo de la relación de compresión del motor. Habíamos indicado que el motor, en base al requerimiento del vehículo para el cual está diseñado, va a presentar diferentes características. Por ejemplo, puede haber dos motores con 2.400 centímetros cúbicos de cilindrada, pero que estén orientados a distintos vehículos. Por ejemplo, un motor de 2.400 centímetros de cilindrada puede estar montado en un Jeep, y ese mismo motor de 2.400 centímetros cúbicos puede estar montado en un sedán, ¿no? Lo cual nos va a permitir que varíen su rendimiento. ¿En base a qué? Al tipo de la carrera o a la relación de transmisión con que se vaya a instalar. No se olviden que ese motor, pese a tener la misma cilindrada, va a estar orientado a diferentes objetivos. Por ejemplo, en el caso del Jeep, ¿qué nos va a interesar más? Tener más torque, tener más potencia sobre el sedán, que nos interesa que tenga más velocidad, ¿no? Entonces, como aditivos para la gasolina, ¿qué se va a tomar en cuenta? ¿O qué es lo que vamos a tener? Por ejemplo, en este caso, para la gasolina actual que tenemos, está como aditivo en un determinado porcentaje el alcohol, ¿no? Este alcohol a nosotros nos está permitiendo suplantar los aditivos en base a plomo, los cuales van a incrementar el octanaje para poder tener un rendimiento, ¿no? Si ustedes se fijan, la gasolina que estaba compuesta en base a plomo era de color totalmente transparente, ¿no? Mientras que la gasolina que están vendiendo actualmente y tiene aditivo al alcohol, ¿qué ocurre? Varía desde el olor y el color en los distintos lugares donde ésta se venda, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes tienen la oportunidad con su vehículo de cargar el combustible en diferentes lugares, ¿qué va a ocurrir? Van a notar que el olor y su color es diferente. Ahora, si a la gasolina con plomo ustedes la almacenaban por un determinado tiempo, es más, que sea superior a un mes, esta no perdía su transparencia, ¿no? No dejaba de ser transparente. Si ustedes tienen la oportunidad de experimentar con la gasolina que tiene como aditivo al alcohol, sería muy bueno que de los distintos lugares donde ustedes estén cargando, tomen una pequeña muestra, ¿no? Y esta pequeña muestra la etiqueten. Y fíjense en un determinado tiempo, ¿qué ocurre? Empieza a degradarse, empieza a cambiar de color, el olor y también su viscosidad, ¿no? Si ustedes la agarran y la palpan en el momento que ha salido del surtidor de la bomba, va a ser totalmente diferente con el tiempo. Tiende a convertirse en una sustancia oleaginosa. ¿Qué quiere decir? Se espesa, por lo tanto se vuelve más pesada, ¿no? Entonces también vamos a tener aditivos que se pueden insertar al combustible mientras se encuentra en el tanque de almacenamiento. Cuando tengan la oportunidad de manejar vehículos de inyección a gasolina, ¿no? Que son la mayoría de los automóviles que existen actualmente, van a poder fijarse de que existe una gran cantidad de aditivos, ¿no? Estos aditivos se echan directamente al tanque de combustible. Generalmente vienen en pequeñas botellas, ¿no? Van a venir calculados en QT. El QT es una unidad de medida, ¿no? Que es un submúltiplo, en este caso del galón, ¿no? En nuestro medio trabajamos con el sistema métrico, por lo tanto trabajamos en litros, mientras que el sistema americano utiliza el galón como referencia, ¿no? Entonces el QT es una unidad que permite calcular pequeñas cantidades, ¿no? Un QT para nosotros es 782 mililitros, ¿no? ¿Eso qué quiere decir para nosotros?
que es menos que 1 litro. Entonces, estos aditivos, cuando se los echa al tanque de combustible, con el movimiento del vehículo van a empezar a mezclarse. Al empezar a mezclarse van a poder ir hacia la riel de inyectores, hacia el inyector, y por ende van a explotar dentro de la cámara de combustión. Pero hay que analizar este tipo de aditivos para los sistemas de inyección que cuentan los motores, tienen que ser en base al tipo de relación de compresión. ¿Qué quiere decir eso? En base a la potencia que tiene el motor. Por ejemplo, si yo coloco este aditivo a un auto que funciona con carburador, no va a ser práctico. Es más, no se va a poder sentir ese elemento, ¿no? Y por lo tanto nosotros podemos, algunos clientes sobre todo, van a poder catalogar que estos aditivos no son adecuados. O es más, van a indicar que son una mentira, ¿no? Cosa que no es así. Este tipo de aditivos que se van a añadir de forma manual y posterior al llenado del tanque deben de realizarse solamente para los sistemas de inyección, ya que estos van a poder calcular la relación, ¿no? La relación de porcentaje de gasolina y aire que van a ingresar al motor para poder ser combustionados, ¿no? Ahora, para nosotros va a existir el término relación estequiométrica, ¿no? ¿Qué va a ser para nosotros la relación estequiométrica? Va a ser la mezcla de aire y combustible en un determinado porcentaje, ¿no? Esta mezcla puede variar, ¿sí? ¿En base a qué? Al lugar geográfico donde se encuentra el vehículo. Pero va a ser administrada por varios componentes, ¿no? En este caso puede ser por un sistema de inyección electrónica, puede ser por un sistema mecánico, en este caso un carburador, ¿no? Como les había indicado la anterior vez, no tienen que dar por descartado al carburador, porque actualmente se sigue utilizando. Un gran ejemplo que podemos poner son todas las motos chinas, ¿no? Todas estas motos chinas están compuestas de un carburador de tipo descendente, ¿no? Esto que nos permite que sean de fácil mantenimiento en el caso de que se dañen, de una accesibilidad fácil para su reemplazo, o en su defecto nos permite intercambiar este mismo carburador entre varios tipos de motocicletas, ¿no? Ahora, fíjense, ¿qué va a ser para nosotros la relación estequiométrica, ¿no? Nos está indicando que esta mezcla de aire y combustible, en este caso gasolina, va a ser de 14.7 partes de oxígeno del aire que estamos respirando en la atmósfera por 1. ¿Qué vamos a entender por ese número 1? Ese número 1 para nosotros es la cantidad de gasolina. ¿Se dan cuenta? Expresada en litros. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Yo no puedo mezclar esa cantidad de aire y mezclarla con un líquido, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cómo vamos a definir a nosotros a las relaciones estequiométricas? Va a ser 14.7 partes de aire por 1 de peso expresadas en líquido, ¿no? En peso, perdón, en peso. ¿Qué quiere decir para nosotros? Que cada 10.000 litros de aire que esté absorbiendo el motor se va a mezclar con 1 litro de gasolina. ¿Han entendido? 10.000 litros de aire se van a mezclar con 1 litro de gasolina. Esto para nosotros es una relación estequiométrica teórica, ¿no? Mientras que en la práctica no se va a dar así, porque eso va a variar, ¿no? A ver, permítame un minutito, nos están escribiendo al chat. ¿Para qué están poniendo su lista? La idea es indicada, la secretaria va a tomar. Ya, continuaremos. Ya. Esta relación estequiométrica también tiene su relación teórica, que para nosotros simplemente se va a redondear de ese 14.7
a 15, ¿no? Entonces nosotros podemos decir que fíjense, para nosotros, como les indicaba, ¿no? La relación estequiométrica teórica es de 15 a 1. La relación estequiométrica práctica es de 14.7 a 1, ¿no? Esta relación estequiométrica práctica de 14.7 partes de oxígeno por una de combustible, en este caso de gasolina, va a variar. ¿En qué sentido va a variar, no? Va a variar de acuerdo al lugar geográfico donde se encuentra el vehículo. ¿Esto qué quiere decir? Si mi vehículo a inyección electrónica se encuentra en la ciudad de Santa Cruz, esa cantidad de aire va a permanecer. ¿Qué quiere decir? Ese 14.7 va a estar, ¿no? ¿Debido a qué? A que esa ciudad se encuentra en un lugar más llano. Por lo tanto, existe una mayor cantidad de oxígeno. Estos datos son diseñados para las fábricas que se encuentran a nivel del mar. Si el mismo vehículo que está en Santa Cruz va a venir hacia la ciudad de La Paz, esta relación estequiométrica también va a variar. ¿Debido a qué? A que como nuestra ciudad se encuentra en un lugar de altura, el aire también va a escasear. Por lo tanto, tengo que compensar esa diferencia para que mi vehículo pueda tener potencia, ¿no? ¿Qué ocurriría si en el caso del vehículo es a carburador? Sabemos que el carburador va a estar configurado de forma manual. ¿Qué quiere decir eso? Que los surtidores o las chicleras, como se les llama aquí, tienen una correspondiente dosificación, ¿no? Mientras que en un vehículo de inyección electrónica, la computadora se va a encargar de realizar este proceso. Al realizar este proceso, la computadora va a variar, ¿no? Pero ¿qué va a variar? La computadora va a detectar a través de otros sensores y componentes de que existe menor presencia de oxígeno. Por lo tanto, ¿qué va a hacer para compensar la potencia? Al haber menor presencia de oxígeno, va a aumentar en una pequeña cantidad la dosificación de gasolina. Va a hacer que varíe esa pequeña cantidad de gasolina. Por lo tanto, la mezcla siempre va a ser un poco más rica en los lugares de altura, a diferencia de los lugares llanos. ¿Para qué? Para compensar la potencia. Este aumento, este pequeño aumento de gasolina para mantener la potencia, va a tener repercusión en el motor, el cual va a hacer que se eleve un poco más el sistema de refrigeración, la temperatura del motor. Por lo tanto, nuestro sistema de refrigeración tiene que encontrarse en perfectas condiciones, ¿no? Eso es lo que nos pide como requisito, ¿no? Continuemos. A esta relación estequiométrica también va a existir un factor lambda, ¿no? ¿Qué va a ser para nosotros el factor lambda? Va a ser el análisis de la cantidad de aire y combustible que ha ingresado al motor, en la transformación de esa energía química en energía térmica cuando salta la chispa y esa transformación de energía química térmica en energía mecánica, de los cuales van a quedar gases residuales, ¿no? Estos gases residuales que se han quemado van a ser para nosotros el factor lambda, ¿no? Y tienen un parámetro de comparación que para nosotros va a ser el número 1. Fíjense, dice, ¿no? Este símbolo. Factor lambda igual a 1, que nos indica que es una mezcla estequiométrica, ¿no? En este caso, está asumiendo que se encuentra a nivel del mar o a una ciudad llana con gran presencia de oxígeno, ¿no? Entonces nos está indicando que la cantidad de aire que está aspirando el motor
a un número determinado de revoluciones está correspondiendo con la cantidad teórica de combustible que se está inyectando o se está mezclando para lograr una determinada potencia, ¿no? Es ideal que todos nuestros vehículos trabajen en este rango. ¿Qué quiere decir? Que el factor lambda sea igual a 1. Eso es lo que se desea y eso es lo que debe de ocurrir en un vehículo. Pero no se olviden, este factor va a ser teórico, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? El factor lambda también puede ser menor a 1. ¿Qué quiere decir? Hay déficit de aire. En la ciudad de La Paz, este es el factor que con más presencia se va a presentar, ¿no? Sobre todo para los vehículos que están cumpliendo el servicio público, ¿no? Por ejemplo, pueden ser los que suben y bajan del alto. ¿Qué nos está indicando este factor lambda menor a 1? Que al haber menor cantidad de oxígeno para mezclar dentro del motor, se debe de inyectar un poquito más de gasolina. ¿Para qué? Habíamos indicado, ¿no? Para compensar esa pérdida de potencia. Por lo tanto, la mezcla va a ser rica, ¿sí? Con su correspondiente elevación de temperatura. Por eso nos está indicando que al haber menor cantidad de oxígeno, en este rango dice, ¿no? Del 5 al 15%, se obtiene la potencia máxima, pero con mayor consumo de combustible, ¿no? Eso es lo que se tiene que compensar con combustible en base a la carencia de oxígeno. También puede presentarse el factor lambda de forma contraria. En este caso, de que existe un exceso de aire, pero al existir también este exceso de aire, la computadora o el carburador no están relacionando ese volumen de aire. Por lo tanto, van a inyectar una cantidad mínima de combustible. ¿Se dan cuenta? ¿Esto en qué va a repercutir? En una caída de potencia. Esto es lo más común que se hace en nuestro medio. Como les había indicado, gran parte del parque automotor del transporte público sigue siendo a carburador, pese a que ha invadido un gran volumen de vehículos chinos, ¿no? Pero sigue habiendo harto vehículo a carburador. ¿Qué ocurre? Vienen al taller e indican que el vehículo está consumiendo en grandes masías, ¿no? ¿Qué quiere decir? Está consumiendo gasolina. Y le indican al mecánico, ¿sí? Que se los reduzca ese gasto. Obviamente, algunos mecánicos, por agarrar cualquier tipo de trabajos, los reciben, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? A los surtidores, a los dosificadores de gasolina, les van a bajar su número. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Imagínense un conducto, un tubo, por el cual tiene que circular agua, en nuestro caso gasolina, ¿no? Que viene calibrado para un determinado consumo. Se lo reemplaza por otro de diámetro menor. ¿Sigue pasando combustible? Sí, sigue pasando combustible, pero ya no en el caudal adecuado. Va a seguir pasando esta gasolina, pero en menor cantidad. ¿Qué va a decir el conductor? Ahora sí, está consumiendo menos. Mentira, es una cosa errada. Va a llegar a consumir mucho más combustible. ¿Esto debido a qué? A que al no tener esa cantidad, ese caudal de gasolina para el cual estaba calculado la mezcla, el conductor va a tener que acelerar por mucho más tiempo, ¿no? Va a tener que acelerar en mayor cantidad. Por lo tanto, esa gasolina que estaba ahorrando, la va a gastar cuando necesita o necesite partir, ¿no ve? No va a tener potencia el vehículo. Ahora fíjense, en la parte inferior dice, ¿no? Nuestro factor lambda, si es mayor a 1.3 y menor a 0.8, la mezcla no va a ser inflamable. ¿Qué nos está indicando?
que si no mantenemos un porcentaje de mezcla adecuada, cuando salte la chispa dentro del motor, en este caso que sea gasolina, esa mezcla va a ser deficiente, no va a tener potencia el vehículo, por lo tanto va a tender a gastar mayor cantidad de combustible, de gasolina. Este tipo de fallas también se presentan en los sistemas de inyección electrónico. ¿A través de qué? De la falla de los sensores y actuadores, ¿no? Es bien común que en nuestro medio se dañe el sensor MAG, por ejemplo, ¿no? ¿Esto por qué? A la mala manipulación que se realiza en el proceso de cambio de aceite, ¿no? Son factores que le van a afectar, ¿no? Habíamos estudiado las carreras del ciclo Otto, en las cuales, no se olviden, teníamos las de admisión, compresión, explosión y escape, ¿no? Estos gases, ¿sí?, que se producen dentro del motor por efecto de del salto de la chispa, se dividen en dos lugares, ¿no? Fíjense. Tenemos primero la presencia de qué para nosotros, ¿no? De componentes que van a entrar hacia el motor y componentes que van a salir, ¿no? Si nos damos cuenta, vamos a tener que la presencia de dióxido de nitrógeno, dióxido de oxígeno y los hidrocarburos. En este caso, para nosotros, este hidrocarburo va a ser la presencia de gasolina, ¿no? Habíamos indicado que la mezcla que debe ingresar al motor en la carrera de admisión debía de realizarse en estado gaseoso, ¿no? Eso es lo que se había indicado. Por lo tanto, estos componentes, ¿sí?, los hidrocarburos, el dióxido de oxígeno y el dióxido de nitrógeno, deben de ingresar al motor de una forma calculada, ¿no? No pueden ingresar de alguna forma alterada porque van a producir una mala combustión. Los que conducen vehículos, ¿no? Y sobre todo a carburador, o también cuando el vehículo de inyección presenta fallas, ¿qué ocurre, no? Muchas veces en la mañana, cuando el vehículo ha estado detenido toda la noche, se ha enfriado, ¿no? Y al querer encenderlo, arrancar, no lo hace de una forma fácil, ¿no? Como debería ser. En otras palabras, como se indica, deberían encender al toque, ¿no? No ocurre. ¿Qué hacen algunos, no? Le dan su chorrito de gasolina para que encienda. No es correcto, porque ese chorrito de gasolina, si bien está ayudando a que el vehículo encienda, está produciendo gases contaminantes en un determinado tiempo. Si nos fijamos en el gráfico, ¿no? Están entrando los componentes de mezcla en base a la carrera en la cual se encuentra el pistón del motor. Se está produciendo la llama del inflamado, ¿no? Ya sea tanto en gasolina o diésel, y esa mezcla estequiométrica, no se olviden, ¿no? De 14.7 partes de aire y gasolina expresadas en peso, se van a combustionar y van a resultar en otro tipo de componentes químicos, ¿no? Los cuales estos van a ser agrupados y dirigidos por el múltiple de escape. Esa función van a... Ahora, fíjense, todo un proceso de la combustión, habíamos indicado que en teoría debería ser constante, cosa que en la práctica no es así. Ese proceso de combustión va a ser aleatorio. ¿Qué quiere decir para nosotros? Que en un determinado momento la mezcla va a ser rica y en otro momento la mezcla va a ser pobre. ¿Qué quiere decir? Van a oscilar, van a cambiar. Mezcla rica, mezcla pobre, mezcla rica, mezcla pobre, durante todo el tiempo que el motor esté en funcionamiento, ¿no? Cuando el vehículo sea inyección electrónica, va a haber un sensor el cual se va a encargar de permitir ese proceso de forma continua, ¿no? Ahora, fíjense, la combustión perfecta indica, ¿no?, que no llega a realizarse por distintos motivos. A ver, analizaremos el primero. Indica, las exigencias del motor solicitan variaciones continuas de la relación aire-combustible. ¿Qué nos indica? Que en base a la carga que tenga el motor,
esa combustión va a variar. ¿Qué entendemos por carga del motor? Vamos a entender qué es el número por minuto de revoluciones que está rotando el eje cigüeñal. Un ejemplo, no es lo mismo la carga del motor cuando el vehículo esté en ralentí o como se indica comúnmente que esté neutro, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el motor está prendido, ¿sí? Está trabajando el motor, pero a un número mínimo de revoluciones, ¿sí? Por ejemplo, pueden tomar en cuenta que se encuentran en una trancadera, ¿no? Si yo estoy en una trancadera y sé que voy a avanzar pequeñas distancias o voy a avanzar de poco a poco, no es conveniente apagar el motor y volverlo a encender en cada momento, porque yo mismo me estaría saboteando. ¿En qué sentido? Dañando al sistema de arranque, en este caso al motor. Estoy también dañando a la batería, porque a cada momento que realice esa operación le estaría desgastando, ¿no? Entonces, también voy a alterar ¿qué? La refrigeración del motor. Un motor cuando ha trabajado, sabemos que va a alcanzar una temperatura, ¿no? Pero cuando se lo detiene, se lo apaga, ¿no? Y se deja el vehículo estático, ¿qué ocurre? Este motor tiende a calentar más. ¿Por qué? Porque ya no existe la circulación del fluido refrigerante, ¿no? Por lo tanto, alcanza mucho más temperatura. Los componentes están diseñados para soportar eso, ¿no? Pero si el sistema de refrigeración no se encuentra en buenas condiciones, no va a ser posible realizar eso, ¿no? Por lo tanto, va a sobrecalentar. Ahora, cuando hablamos de variaciones continuas, también tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Si he terminado de pasar la trancadera donde me encontraba y tengo una pendiente, ¿qué debo hacer yo como conductor? Tengo que sobreacelerar. ¿Con qué objetivo tengo que sobreacelerar? Para generar mayor par motor. No se olviden que era el par motor. Es la fuerza total que puede entregar el motor en el eje cigüeñal, en este caso en el volante de inercia, a un número determinado de revoluciones. Por lo tanto, en ese momento, mi mezcla tiene que ser más rica, ¿no? Tanto en el sistema a carburador como en el sistema a inyección, estas mezclas se pueden lograr adicionando gasolina por determinados momentos y en pequeñas cantidades, ¿no? Eso ya lo vamos a ver más adelante en otro tipo de materias. Ahora, fíjense, nos indica los elevados regímenes de rotación, las RPMs, ¿no? Reducen el tiempo disponible para la terminación de las reacciones químicas. ¿Qué nos indica esto, no? A medida que se acelera mucho más el motor, tanto las válvulas de admisión y escape se abren y se cierran por mucho menor tiempo, a diferencia de que cuando el motor se encuentra en ralentí. ¿Qué quiere decir esto? Se abren y se cierran tan rápido que los gases de entrada, ¿no? Y los gases de salida no terminan correctamente sus ciclos. Por lo tanto, pueden repercutir en lo siguiente, ¿no? En la generación de gases contaminantes, pueden repercutir en el rendimiento y la temperatura de trabajo del motor, ¿no? Eso va a ser cuando un sistema no está adecuado, ¿sí? Cuando no ha recibido un correspondiente mantenimiento. Otro factor, ¿no? Para nosotros va a ser la elevada temperatura de la combustión, ¿no? ¿Qué quiere decir esto para nosotros? El motor había estado dividido en tres partes principales, ¿no? Hemos indicado culata, block y cap. ¿Qué se va a producir en este momento, no? Cuando en el motor a gasolina se produce el salto de chispa, ese momento es el lugar más caliente del motor. En este caso, la punta de la bujía junto a la cámara de combustión.
en una centésima de segundo. ¿Qué quiere decir? En un tiempo menor a un parpadeo, que ha producido 2000 grados Celsius, ¿no? Esos 2000 grados Celsius nos están indicando de la temperatura que se está produciendo dentro del motor, ¿no? Les voy a silenciar, hay algún curioso que no nos deja pasar casi, ¿no? Ya. Ahora nos está indicando, ¿no? Componentes de entrada y salida de la combustión. Habíamos indicado, ¿no? Que tenemos oxígeno, nitrógeno y la humedad presente en el aire, ¿no? Esa humedad presente en el aire va a afectar al rendimiento del motor, ¿no? Cuando tengan la oportunidad de conducir un vehículo en un lugar de altura como en el que nos encontramos, u otro lugar, ¿no? Con mayor presencia de oxígeno, ustedes se van a dar cuenta que es totalmente distinto el rendimiento y la conductibilidad del vehículo, ¿no? Por favor, si tienen esa oportunidad, realícenlo, ¿no? Experimenten conducir en diferentes lugares. Van a notar que el rendimiento de la máquina es mayor. ¿Qué quiere decir? Vulgarmente se dice que reacciona al toque, ¿no? Es tan rápido este cambio de rendimiento volumétrico del motor que va a depender del número de revoluciones por minuto que se esté entregando en el eje cigüeñal. ¿Qué quiere decir? Que en un determinado momento, a un número determinado de revoluciones, ya no se va a poder conseguir mayor rendimiento, ¿no? En este caso, mayor torque. Se van a fijar, ¿no? En los vehículos, a veces no es necesario acelerar totalmente para que el vehículo tenga fuerza, ¿no? Entonces, en base a ese tipo de relaciones de compresión del motor, varía también la forma en que se conduce un vehículo. Fíjense, ¿no? Tenemos nuestro filtro de aire que tiene la misión de atrapar partículas grandes, ¿no? Partículas de basura, de polvo y demás componentes antes de que ese aire que esté ingresando vaya hacia el múltiple de admisión, ¿no? Cabe recalcar que ese aire va a tener una temperatura variable. ¿En qué sentido va a variar esa temperatura? En base al lugar por el cual se está moviendo el vehículo. Si yo estoy aquí en la Plaza Murillo, en el centro de la ciudad, la humedad y la temperatura del aire, del oxígeno, no va a ser la misma que en el alto, ¿no? No se olviden de que existe una diferencia de altitud, ¿no? Por lo tanto, le va a afectar al rendimiento del motor. Ahora, en la parte del combustible, ¿no? En nuestro depósito, ¿qué elementos tenemos? Tenemos los hidrocarburos, ¿no? En este caso, para nosotros, es la presencia de gasolina, que va a variar en base al tipo de vehículo, ¿no? En base al tipo de motor. Habíamos indicado de que ese tipo de combustible nosotros lo conocemos como la gasolina especial o la gasolina premium, ¿no? Los cuales, aparte de tener diferencia de costo, ¿no? De precio, también van a tener diferencia en cuanto a su composición. Una gasolina especial en nuestro medio está mezclada junto con alcohol, ¿no? Por lo cual tiene diferente tipo de octanaje. Mientras que la gasolina premium tiene mayor presencia de octanaje. Por lo tanto, esa mezcla, esa gasolina que va a reventar dentro de los componentes del motor, van a producir un trabajo mecánico de mayor calidad, ¿no? Pero a costa de un precio mayor. También existe la presencia de azufre, ¿no? Pero ¿en qué sentido este azufre? Va a ser la basura que se encuentra en la gasolina y se va a ir formando a medida que se va vaciando y llenando el depósito de combustible. Por más de que ustedes tengan el mejor filtro de gasolina del mundo, siempre va a llegar a la riel de combustibles o siempre va a llegar al carburador. Esa basura que se produce dentro del tanque, ¿de dónde proviene?
proviene de las bombas, proviene del cisterna que está trayendo el combustible. Por eso, cuando ustedes tengan que ir a echar, a llenar combustible en sus vehículos, nunca lo hagan cuando el camión cisterna está vaciando combustible. Se van a fijar que en la gran mayoría de la gente no le interesa que el camión cisterna esté vaciando combustible al tanque principal del surtidor, ¿no? No, ustedes no tienen que hacer ese proceso, porque no se olviden que el cisterna a través de la manguera está botando una gran cantidad de gasolina y esa gasolina va a llegar con fuerza y va a remover todo el fondo del tanque. Por lo tanto, la basura acumulada va a ser absorbida por las bombas. Y pese a que las bombas tienen también filtros, van a transportar esa basura hacia dentro de nuestro motor, ¿no? O sea, todo es un ciclo, todo es una cadena. Fíjense, pero, ¿qué está ocurriendo? Una vez de que el proceso de combustión se ha realizado dentro de la cámara, habíamos indicado que esos gases son colectados, son reunidos por el múltiple. Al ser reunidos por el múltiple, tienen que ser expulsados, ¿no? Por lo tanto, no podemos soltarlos directamente al medio ambiente porque estaríamos contaminando, ¿no? Pero en nuestro medio, eso no es una norma, ¿no? La mayoría de los vehículos está botando directamente esos gases al ambiente. No están cumpliendo con las normas EU. En los vehículos de inyección electrónica y algunos de los últimos modelos que han utilizado carburador, existe la presencia del catalizador, ¿no? Como su nombre lo indica para nosotros, tiene la función de neutralizar gases que están saliendo de la cámara de combustión, ¿sí? Y a través de un proceso químico, reducir o incluso transformar esos gases para que no sean nocivos al medio ambiente y por ende a las personas, ¿no? A ver, veremos un poquito de los gases tóxicos que se producen, ¿no? El monóxido de carbono, ¿no? Es de los gases más contaminantes que vamos a tener. Fíjense, nos está indicando, es un gas incoloro, ¿sí? No va a tener color. Inodoro e insípido. ¿Qué quiere decir? No lo sentimos, ¿sí? No lo vamos a poder ver, no lo vamos a poder sentir, ¿no? Ahora, ¿por qué es muy tóxico? Porque tiene gran cantidad de residuos de la mezcla cuando ésta ha sido rica, ¿no? ¿Qué nos está indicando? Dice, ¿no? Se produce por una combustión incompleta, principalmente por falta de oxígeno, es decir, por ser la combustión de una mezcla rica. ¿Qué ha pasado? Tanto en mi vehículo a inyección electrónica como a carburador, la cantidad de gasolina presente en la mezcla estequiométrica es bastante. ¿Qué quiere decir eso? Que esa mezcla es muy rica. Existe mayor cantidad de gasolina que presencia de oxígeno. Una opción de que la mezcla sea muy rica. Otra opción puede deberse a qué, a que el sistema de encendido, en el caso del motor a gasolina, ¿no? El sistema que nos produce o que nos permite generar chispa en la bujía y dentro de la cámara de combustión se encuentre en mal estado. Por ejemplo, puede deberse a que uno de los chicotillos de alta tensión que provienen del distribuidor y se conectan a la bujía se encuentre en mal estado. Por lo tanto, en determinados momentos permite de que la chispa que ha salido desde la bobina ha sido distribuida al delco y llega a la bujía, permita la inflamación de la mezcla. O en su defecto, este chicotillo está agrietado y la chispa, al ser una corriente de alta tensión, siempre va a buscar el mejor camino. Pero no nos olvidemos de qué, de que ese camino está en mal estado, ese chicotillo está mal. Por lo tanto, como los
cables de encendido van por encima de la tapa de balancines y la tapa de balancines es parte del motor, ¿qué ocurre? Esa chispa salta. Por lo tanto, la mezcla que se encontraba dentro de la cámara de combustión, al no recibir la chispa, está cruda. ¿Qué quiere decir que está cruda? Que cuando el ciclo Otto complete su carrera, esa gasolina va a salir sin explotar. Por lo tanto, ¿qué está produciendo? Que la mezcla sea picante. Ustedes alguna vez han debido sentir en la calle, sobre todo, ¿no? Cuando pasan por detrás de un vehículo o están esperando movilidad, se detiene el automóvil y rápidamente, ¿qué es lo primero que les va a afectar? Les va a afectar en el olfato, ¿no? O también en el caso que sea el vehículo diésel, ¿no? Ustedes se paran detrás de un camión, ¿qué es lo primero que les va a atacar? Les va a arder sus ojos antes de que sientan molestias en su nariz, porque esa presencia de azufre no está bien combustionada, por lo tanto les va a producir eso, ¿no? Entonces, seguimos, ¿no? Este monóxido de carbono tiene efectos sobre el ambiente, ¿no? En este caso, como pueden ver en el gráfico de abajo, al ser altamente tóxico, lo primero que hace es irritar la garganta, irritar los ojos, ¿no? Nos produce tos. Y al medio ambiente, ¿qué va a producir eso? De que esos gases de dióxido de carbono suban y dañen la capa de ozono, ¿no? Dependiendo, dependiendo del lugar geográfico en el que nos encontremos, pueden acumularse en las nubes, ¿no? Por lo tanto, van a producir para nosotros lluvia ácida, ¿no? Habíamos indicado de que nosotros tenemos el factor lambda, ¿no? Ese símbolo para nosotros nos representaba, ¿no? Que si el factor lambda es menor a 1, existe falta de oxígeno, por lo tanto, la dosificación de gasolina puede ser igual o mayor, produciendo mezcla rica, ¿no? Si la mezcla es pobre, el factor lambda va a ser menor a 1. Ahora fíjense ustedes, tenemos en nuestro gráfico tenemos dos líneas, ¿no? Una con negro y otra con café. ¿Qué tiene que hacer el motor? En base a las revoluciones por minuto que se está ejerciendo, si el vehículo es inyección electrónica, el combustible tiene que pasar de rico a pobre constantemente, ¿no? Y va a existir un sensor encargado de analizar estos datos, ¿no? Otro gas presente para nosotros va a ser los óxidos de nitrógeno, ¿no? ¿Qué dice? Que estos gases se forman a una elevada, a una gran temperatura. En este caso nos está indicando entre 1500 a 2000 grados Celsius, ¿no? Y en presencia del exceso de oxígeno. ¿Cuándo se podía formar esos 2000 grados Celsius? En el momento en que salta la chispa de la bujía dentro de la cámara de combustión, ¿verdad? Pero ¿qué nos está indicando? Que existe una gran cantidad de oxígeno. Por lo tanto, para nosotros, la mezcla es muy pobre. Al ser la mezcla muy pobre, se está produciendo este efecto, ¿no? Sin tomar en cuenta que estamos teniendo pérdida de potencia, recalentamiento del motor, ¿no? Ahora, fíjense que nos está indicando también que el proceso es muy negativo porque está eliminando la presencia del oxígeno necesario para la reacción de la combustión. Al ser esta una mezcla muy pobre, cuando salte la chispa, no vamos a tener potencia, por lo tanto vamos a tener que sobre revolucionar, vamos a tener que acelerar mucho más, ¿no? Este tipo de gases, hemos indicado que si producen lluvia ácida, también van a contaminar a todo lo que se refiere a la vegetación, ¿no? Este tipo de lluvias también dañan en lo que nos corresponde a la mecánica al barniz que está presente sobre la pintura que protegen a los vehículos, ¿no? Otro tipo de gases que van a ser nocivos, ¿no? Que van a ser tóxicos, son los hidrocarburos sin quemar. Habíamos indicado que los hidrocarburos que van a ingresar al motor
es la gasolina, ¿no? En nuestro caso también puede ser el diésel, puede ser el gas, el biodiesel, el jet fuel, ¿no? Que habíamos indicado que es un querosén altamente destilado para motores, bueno, en este caso para turbinas de aviación, ¿no? Ahora, fíjense que no se está indicando. Los hidrocarburos se originan por una combustión incompleta o fallida, ¿no? ¿Cuándo va a ser una explosión incompleta, ¿no? Cuando existe la falta de oxígeno, mezcla muy pobre, ¿no? Un tiempo insuficiente para la consecución de las reacciones químicas. ¿Qué quiere decir para nosotros, no? Que un motor no se encuentre bien sincronizado, por ejemplo. Al no estar el motor bien sincronizado, está alterando el momento de carrera del pistón, tiempo de apertura y cierre de válvulas de admisión y escape. ¿Qué nos indica esto? Si yo como mecánico no he sincronizado de forma correcta el motor, puede darse el caso de que cuando esté admitiendo la mezcla, la válvula, y se encuentre abierta, la válvula de escape también puede estar abierta en un determinado momento. Entonces, ¿qué estaría ocurriendo? Que mientras el pistón se desplaza en su carrera inferior, todo ese volumen de gas que está entrando se salga por el otro lado. Uno, ¿no? También nos vamos a referir a que con tiempo insuficiente. Los vehículos a gasolina que tienen distribuidor, ¿eh? Hay que poner de forma adecuada, ya sea con lámpara de punto, tacómetro y otras herramientas e instrumentos. Tenemos que determinar el momento adecuado de la chispa. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Que si el punto de encendido no es el adecuado, en la mezcla que hayamos insertado al motor puede quemarse o no, produciendo gases contaminantes, como en este caso los gases de los hidrocarburos, porque en ese caso también estaría saliendo la gasolina cruda. ¿Qué quiere decir? Que no ha llegado a explotar totalmente, ¿no? También otra falla que puede existir es la extinción de la llama, ¿no? Paredes frías de la cámara de combustión y cilindros. ¿A qué se debe este efecto, no? A que el motor está trabajando en una temperatura muy baja de la cual ha sido diseñado, ¿no? Esta temperatura, al ser baja, no está permitiendo de que estalle la chispa de la forma adecuada, ¿no? Por lo tanto, de igual forma, la gasolina va a salir cruda, ¿no? Y fíjense abajo, es lo que les decía, ¿no? ¿Qué es lo primero que van a sentir? Les va a arder sus ojos. Antes de que les pique su nariz, les va a picar los ojos, ¿no? Les va a escocer. Esto se va a aplicar tanto en gasolina como en diésel, ¿no? Estos hidrocarburos, al igual que los anteriores, producen daños, ¿no? En el caso de las personas, al sistema nervioso, ¿no? En los talleres empíricos, ¿no? En los talleres en los cuales no ha habido este tipo de estudios y han sido los mecánicos muy hábiles, por cierto, que han aprendido del método de prueba y error, se van a dar cuenta, ¿no? Tienden a tener un rango de vida corto. ¿Qué quiere decir esto? Mueren jóvenes. ¿Por qué? Porque todo tipo de componente dañino que ha sido derivado de los hidrocarburos son cancerígenos. Por ejemplo, ustedes han debido ver, han debido experimentar alguna vez que cuando un vehículo tiene una falla, en el caso de pondremos que por ejemplo, de que la mezcla está muy rica, excesivamente rica, y el motor tiende a ahogarse, ¿no? ¿Qué quiere decir? En vez de funcionar de forma parejita, empieza a temblar, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hacen algunos mecánicos, no? Existe una herramienta llamada analizador de gases, pero al no tenerla en el taller, ¿qué hacen? Agarran un trapo, ¿no? O si el vehículo está frío, y taponean la salida del tubo de escape con su mano, ¿no? Lo tapan. Entonces hacen que su ayudante acelere un poco y sueltan de golpe, ¿no? Esa gran cantidad de hollín que está saliendo de golpe o que ha quedado en su mano, la huelen, ¿sí? En vez de utilizar la herramienta adecuada, su nariz es su método de diagnóstico.
agarran y huelen, o, aspiran. Estamos nosotros ingiriendo directamente por nuestra nariz los restos de todos estos contaminantes, ¿no? Y en el caso del medio ambiente se va a formar la niebla fotoquímica, ¿no? Esta niebla fotoquímica es una neblina, ¿no? Que permanece de forma constante en algún lugar específico, ¿no? Por ejemplo, podemos poner una ciudad de China, ¿no? Beijing, que si se daban cuenta antes de esta pandemia, todo el mundo andaba con barbijo. Las luces de los sistemas de iluminación pública permanecían prendidas las 24 horas, ¿no? Era una ciudad totalmente contaminada. Este tipo de neblina fotoquímica no se disipa rápidamente con la acción del viento, ¿no? Sino que adquiere un peso y al ser pesada no se puede mover con facilidad. Ahora, fíjense, dice que tiene un porcentaje para nosotros, ¿no? Esta mezcla de hidrocarburos, en nuestro caso, el de la gasolina. Dice que las mezclas pobres cercanas al factor lambda de 1.2, habíamos dicho que nuestros factores teóricos deben ser igual a 1, menor o mayor a 1. Nos indica que si este valor de 1.2, que puede ser analizado por un sensor e interpretado por la computadora, nos va a indicar lo siguiente, ¿no? Que la concentración de hidrocarburos es mínima. ¿Qué nos está indicando eso? Que si nos da ese valor, la mezcla es correcta, es homogénea y se está combustionando de buena manera. Mientras que la mezcla, dice, ¿no? Cuando el factor lambda es mayor a 1.2, los residuos de hidrocarburos aumentan, ¿sí? ¿Por qué? Porque no han tenido una correspondiente combustión. El motor está frío, la chispa no es correcta, está mal sincronizada, ¿no? Por lo tanto, están produciendo una inflamabilidad baja. ¿Qué quiere decir? No está explotando con fuerza. Si la mezcla que ha ingresado al motor no revienta con fuerza, con dificultad va a empujar al pistón para que el cigüeñal pueda rotar, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener déficit de rendimiento. Otro tipo de gas tóxico, ¿no? De gas contaminante son las partículas de hollín. Estas partículas de hollín, más que todo, se ven presentes en los sistemas de diésel, ¿no? No nos olvidemos que el diésel tiene como componente principal para su proceso de combustión al azufre, mientras que la gasolina adquiere esa cantidad de azufre por la suciedad que está presente dentro del tanque de combustible, ¿no? Nos indica que son partículas invisibles, sólidas o líquidas de dimensiones microscópicas. ¿Qué quiere decir? Ya nos está dando una pauta de que este hollín es resultado de una mala combustión. Si la combustión fuese correcta, estos gases residuales deberían salir en forma de vapor o de gas por el múltiple de escape, ¿no? Y que se quedan suspendidas en el aire y por lo tanto son respirables. No tienen gran peso. Si tuviesen un gran peso este tipo de partículas de hollín, caerían al piso, ¿no? Y las cuales no podríamos absorber. Al no caer al piso y estar suspendidas en el aire, las podemos aspirar, ¿no? En el caso de las personas. Pero también van a ser admitidas por el motor. Al ser admitidas por el motor, están ocupando un espacio, el cual podría ser usado con los compuestos del oxígeno. Por lo tanto, eso nos va a llevar a un menor rendimiento del motor. ¿Cuándo se producen? Cuando existe una ausencia de oxígeno o una elevada temperatura. Habíamos indicado que esos dos factores son característicos de una mezcla pobre, ¿no? Las partículas de hollín están formadas por una matriz carbonosa, sobre la cual se depositan un alto porcentaje de hidrocarburos. El azufre tiende a qué?
a que estas partículas se añadan con facilidad. Una vez de que se han añadido, van a ser difícilmente separables, ¿no? El dióxido de azufre, al igual que los otros gases, nos está indicando cuándo. Cuando procede del azufre presente en el crudo de origen, ¿no? Nos indica que existe una cantidad mínima para gasolina, pero este contenido de este químico está en mayor cantidad presente en el diésel, ¿no? Ahora nos está indicando también que es proporcional a la cantidad de combustible consumido y puede ser únicamente eliminada con combustibles desulfurados, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? Que cuando el diésel es netamente de origen derivado del petróleo, ¿qué va a producir? Mayores gases contaminantes, ¿no? Pero en este caso, dependiendo del tipo de vehículo para el cual está destinado este combustible, existen aditivos. Por ejemplo, para los tractocamiones, ¿no? Para los trailers, existe un componente que se llama AdBlue. Ese AdBlue es un químico que va a ser administrado por la computadora del motor diésel y va a solicitar una mezcla en un determinado momento. ¿Para qué? Para poder controlar la cantidad de azufre, o en este caso del dióxido de azufre, que va a ser expulsado al ambiente, ¿no? Entonces, de esta forma, se está ayudando a minimizar este impacto ambiental, ¿no? También pueden existir en menor cantidad de estos componentes cuando se utiliza biodiesel, por ejemplo, ¿no? Pasaremos a lo que son gases no tóxicos, ¿no? El nitrógeno sabemos que no va a ser un componente tóxico porque es parte del componente del cual vamos a respirar, ¿no? Y dependiendo del lugar donde se encuentre, puede formular otro tipo de componentes, ¿no? El oxígeno, ¿no? Sabemos que va a variar en base a qué? Al lugar geográfico donde nos encontremos. Muchas veces han debido experimentar cuando van a un lugar llano, al principio cuesta respirar un poco, ¿no? Cuando vamos a un lugar llano. Esto es debido a qué? A que este oxígeno va a presentar humedad, ¿no? Por lo tanto, el aire va a ser más denso, va a ser más difícil de aspirar. Eso es hasta que tomemos un momento y podamos regular, ¿no? Nuestro sistema de respiración. Lo mismo va a ocurrir en los motores, ¿no? ¿Dónde ustedes van a poder experimentar este tipo de fluctuaciones en los vehículos? Son en determinados lugares. Por ejemplo, en la ciudad tenemos el lugar de donde están los árboles en la autopista, ¿no? Antes de llegar a la primera curva, cuando alguna vez suban en transporte público, se van a fijar, todos los vehículos cuando pasan el plano autopista están a una gran velocidad, ¿no? Pero cuando empiezan a aparecer los árboles, automáticamente la mayoría se pasa a la derecha. ¿Esto es debido a qué? A que existe una menor depresión atmosférica, ¿no? Ese lugar presenta una variación de oxígeno, pero solo es un determinado tramo de la autopista, ¿no? Otro lugar donde van a experimentar esta sensación es cuando se sale de la tranca hacia la cumbre, ¿no? En este caso, hacia el lado de los yungas. Va a afectar en una determinada proporción si el vehículo es de inyección o de inyección electrónica o es carburado, ¿no? Igual va a afectar. Entonces tienen que evaluar eso, ¿no? Por ejemplo, este tipo de factores se pueden programar de forma temporal. ¿Cuándo? Cuando existen computadoras programables por determinado tiempo. Como ejemplo, podemos poner los autos de cuarto de milla, ¿no? Cuando tengan la oportunidad de ir a un cuarto de milla, a una carrera de rally en Pucarani, vayan, háganlo, experimenten. Se van a fijar que los vehículos que van a participar están prendidos y a la computadora de este automotor está conectada una computadora, ¿no? ¿Por qué están prendidos? Uno, para que alcancen temperatura de trabajo. Mientras están encendidos, el conductor, ¿qué hace? Acelera en determinado momento de golpe,
suelta o empieza a acelerar y soltar, ¿no? Está haciendo. ¿Para qué? Para poder calcular la entrada de aire hacia el motor y también poder calcular la salida de los gases de escape. No va a ser lo mismo que ese vehículo, ese momento se esté calibrando para ese lugar, que para el momento en la cual se ha programado en el taller, por ejemplo, ¿no ve? Va a variar eso. Por eso si ustedes se fijan en las carreras, todos realizan ese proceso, ¿no? En cambio, si va a ser un vehículo de uso normal, de uso doméstico, la computadora se va a encargar de hacer ese trabajo, ¿no? Mientras que en los boxes tenemos que realizar ese proceso como mecánicas, ¿no? Nos está indicando que el oxígeno libre de los gases de escape se produce por el exceso de aire en la mezcla, ¿no? Cuando el factor va a producir una menor cantidad de combustible, ¿no? Eso va a variar, nos va a poder dar, ¿no? El vapor de agua. Muchos han debido experimentar este efecto, ¿no? Sobre todo se va a dar en lugares fríos, por ejemplo, nuestra ciudad, ¿no? ¿Qué ocurre? El vehículo ha estado detenido toda la noche, o es más, ha estado detenido por una semana, por ejemplo, ¿no? Y al encenderlo, van a fijarse por el tubo de salida de escape, se produce un vapor constante, ¿no? Este vapor debería de eliminarse cuando en el tablero de control la aguja ya marca temperatura de trabajo, ¿no? Tiene que eliminarse. Pero ¿qué ocurre? Si este efecto de vapor, ¿no?, que está saliendo por el tubo de escape se presenta cuando el motor ya tiene temperatura de trabajo o está en funcionamiento, hay que parar inmediatamente el motor, ¿no? ¿Esto debido a qué? A que se está dañando. ¿Esto qué nos quiere indicar? ¿Qué nos quiere decir? Que el motor lo más probable es que haya sufrido un recalentamiento. Al sufrir un recalentamiento el motor, ha permitido que el empaque pueda fisurarse, que pueda rajarse en un determinado lugar. Por lo tanto, va a tender a qué? A que entre hacia la cámara de combustión una pequeña cantidad de refrigerante del motor y se está mezclando con los gases para salir hacia el ambiente. Como existe una diferencia de temperatura, se va a producir el vapor, ¿no? Con un analizador de gases se puede realizar este análisis de curvas, ¿ya? Entonces, una parte de los servicios modernos de afinamiento que se realiza a los vehículos es el de utilizar este componente y de comparar, como ustedes pueden ver en el gráfico, ese tipo de líneas con el que indica el manual del fabricante, ¿no? Tienen que coincidir lo más exacto posible para indicar de que el vehículo está trabajando en buenas condiciones. Muchos clientes traen o llevan sus vehículos, ¿no?, a uno o a varios talleres. ¿Con qué objetivo? De que realicen un afinado de calidad, ¿no? Pero si vale el término, el afinado de la vieja escuela corresponde a otro tipo de servicios. Mientras que en los talleres modernos van a poder ver que indica se realiza afinado electrónico del automóvil. ¿Eso qué nos está diciendo? ¿Qué nos está indicando? De que no solo es el proceso de sacar bujías, filtros, verificar las holguras de las válvulas y demás componentes, ¿no?, sino que se debe de analizar los gases de escape. En lugares del exterior es por norma, ¿no?, por obligación de que estos gases sean analizados. De nada serviría que todos los sistemas del vehículo estén bien si uno de los sensores, por ejemplo, un sensor de oxígeno, se encuentra en mal estado. Por lo tanto, no va a poder realizar este tipo de cálculos y va a contaminar. Por lo tanto, no nos van a poder dar la ITV, ¿no?, lo que aquí se llama la inspección técnica vehicular, ¿no? En nuestro medio es común que no nos interese, o es más, a la policía no le interese el tipo de misiones que se realizan, ¿no? Eso ya es de conocimiento público, ¿no? Veremos algo de métodos de medición, ¿no? Nos indican que se debe de
homologar, ¿no? Que se tiene que determinar si un vehículo está expulsando sus gases de escape de una forma correcta y de acuerdo al año, al modelo, al tipo de combustible, ¿no? Para realizar esto, se debe de llevar el vehículo a un centro de análisis o a un centro de rendimiento. Como pueden ver en el gráfico, tenemos un autito, ¿no? El cual se lo va a montar, se lo va a subir a una máquina, la cual puede calcular diferentes opciones del vehículo, ¿no? En nuestro caso, se va a llamar un dinamómetro. Es una máquina que puede medir diferentes dinámicas, ¿no? En este caso, fíjense, al vehículo, al conectarlo sobre dos rodillos, ¿no? En este caso, este automóvil es de tracción delantera. Se lo va a acelerar, se lo va a conducir como si estuviese en la calle, pero va a girar sobre estos rodillos las ruedas, produciendo fricción. Por lo tanto, al producir esta fricción, está simulando el efecto de rotación, ¿no? El dinamómetro también tiene la capacidad de ir frenando estos rodillos. Por lo tanto, va a hacer que los neumáticos, en este caso delanteros, ejerzan mayor torque. Por lo tanto, se puede simular una pendiente y demás, ¿no? A este vehículo, en su línea de salida de gases de escape, se está conectando un filtro, ¿no? Esto se hace en talleres especializados. Al conectar ese filtro de aire para el exterior, se está capturando la mayor cantidad de partículas. En este caso, lo más dañino para nosotros va a ser el hollín, ¿no? Pero está en un elemento controlado, por lo tanto no va a haber mucho problema. Todos esos gases que están saliendo por el múltiple de escape y están siendo retenidos por el filtro, van a tender a tomar un exceso de temperatura. Por lo tanto, este sistema de control también va a tener un radiador, ¿no? Se va a poder analizar tomar la temperatura del gas y va a existir un sistema que va a permitir que estos gases salgan al exterior, no van a ser propulsados hacia afuera. Y fíjense, tenemos una bolsa colectora, ¿no? Para nosotros esto va a ser un acumulador. Va a acumular los gases que están saliendo del vehículo, a los cuales está forzado, pero a un número determinado de revoluciones, y van a ir a distintos analizadores. Fíjense que tenemos analizador de hidrocarburos, de óxido de carbono, de dióxido de carbono, de óxido nitroso y de residuos de los otros tipos, ¿no? En este caso, fíjense, en el caso de este taller, no solo va a tener para analizar los componentes más comunes en la combustión tanto de vehículos como gasolina o diésel, sino que también va a tener para analizar la cantidad de azufre que puede salir por el volumen de inyección que puede otorgar una bomba inyectora, ¿no? Entonces, fíjense, seguimos, ¿no? Hay un protocolo de estudio que tienen los analizadores de gas. Podemos hacer una analogía con su celular, ¿no? Al tener varios programas, se puede configurar distintas cosas, ¿no? Lo mismo va a ser con el analizador de gases. Va a haber de 2, de 3, hasta de 5 vías, ¿no? Pero todos van a tener casi siempre pruebas en comunes, porque tienen que cumplir lineamientos, tienen que cumplir reglas, ¿no? Esas reglas van a estar establecidas en base a qué? En base a las normas euro, ¿no? Ahora, fíjense, es importante para nosotros como mecánicos que sepamos interpretar gráficas. Esa interpretación de gráficas para nosotros son de gran ayuda, ¿no? Lo cual nos permite lo siguiente, ¿no? Poder interpretar, poder analizar y comparar este tipo de ondas. En la mecánica es bien importante saber cómo funciona un vehículo de forma metódica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Saber el proceso, lo que estamos estudiando. También nos interesa saber el comportamiento que realice este vehículo cuando está frío, cuando está caliente. La forma de conducción no va a ser la misma. Por lo tanto, nosotros podemos agarrar otro tipo de clientes en el taller.
si vale el término, si quieren adoptarlo, podemos convertir nuestro taller en un taller de talleres. ¿Qué entendemos por esto? Que varios vehículos, o mejor dicho, varios clientes van a traer vehículos, los cuales han rondado varios otros talleres, en los cuales se les ha dado todo tipo de diagnóstico, pero no se ha podido llegar a una solución final, ¿no? Por lo tanto, ese es otro tipo de negocio, ¿no? Este tipo de taller sería uno de implementación más caro, porque ya necesitaríamos de equipos de diagnósticos específicos, ¿no? Pero se puede recuperar ese tipo de inversiones, ¿no? Al solo realizar ese tipo de trabajos. En la mecánica, como les había contado, no solo existe la rama técnica, ¿no? Sino también la rama de investigación. Por lo tanto, no nos estamos refiriendo a ingeniería, sino a técnicos superiores de banco. Son los mecánicos que tienen un gran conocimiento de procesos químicos del motor y se dedican a hacer este tipo de análisis, ¿no? Ahora, como podemos ver aquí en la diapositiva, estamos viendo un ciclo de conducción NEF, ¿no? Que nos está diciendo lo siguiente, que en un dinamómetro, ¿sí? A un número determinado de revoluciones y por un determinado número de tiempo, en este caso está expresado en segundos, se va a analizar esa expulsión, esa salida de gases, ¿no? Analizaremos el pico más alto, ¿no? Donde dice parte uno. Nos está indicando que entre un rango casi de 60, puede ser 50, 55 kilómetros por hora, y a una determinada presión, en este caso, ¿no? De tiempo, nos está dando, en este caso dice, de 1200 segundos, manteniendo ese número de revoluciones, nos va a dar una cantidad de datos, ¿no? Que va a expulsar. Por lo tanto, eso se tiene que comparar con los valores que da el fabricante y que nos está dando la norma, ¿no? Todo vehículo a inyección electrónica tiene que estar orientado a un tipo de norma de control de gases contaminantes. Les pongo un ejemplo. Los buses Pumacatari, ¿sí? Los de transporte público, tienen norma de control Euro 5. ¿Qué quiere decir? Que como trabajan con diésel, tienen que estar orientados a las normas y control de emisiones para trabajar con diésel, ¿no? Pero en nuestro medio, ninguno de esos buses va a cumplir las normas. Se van a fijar esos buses diésel, no deberían expulsar humo de color negro, porque son motores que son controlados mediante una computadora. Por lo tanto, no deberían expulsar. Pero, ¿por qué lo hacen? Esos vehículos están expulsando humo negro, al menos el momento de partir, debido a la calidad del diésel que tenemos. ¿Se dan cuenta? De nada me sirve tener un vehículo que cumpla todas las normas Euro 5, Euro 6, si los combustibles que yo voy a aplicar no son los adecuados o son los que solicitan el sistema. Por ejemplo, yo puedo tener un vehículo 0 kilómetros que he sacado de la casa, ¿no? Es un vehículo de gama alta, es un vehículo último modelo, pero me dice el manual del usuario, ¿no? Me indica el fabricante que es altamente recomendable que utilice gasolina premium. Pero yo, como he comprado el vehículo, y es más, tal vez no tengo dinero para ese tipo de gasolina, lo lleno y utilizo gasolina especial, una gasolina común. Ese tipo de errores se cometen bastante. No sirve de nada tener un vehículo de alta compresión, de alto rendimiento, si yo lo voy a utilizar con gasolina común. ¿Por qué? Porque no va a tener el suficiente octanaje para trabajar como debe ese vehículo. Aparte que yo mismo estoy ocasionando que se desgaste más rápido el motor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya hemos indicado que se tiene que sobreacelerar para lograr casi la misma potencia, ¿no? Ahora, fíjense,
veremos unas pequeñas diferencias entre diésel y gasolina, ¿no? Nos está diciendo, ¿no? Para las emisiones de escape, ¿no? Todo lo que es exhaust es escape. Tenemos óxido nitroso, vamos a tener en este caso residuos de los combustibles. Fíjense, en el diésel casi no existe. Por eso el diésel es un combustible de menor grado de contaminación en referencia a la gasolina. Pero siempre y cuando trabaje con sistemas de inyección, en este caso bombas, ¿no? Que se encuentren bien reguladas. Ese proceso en mecánica nosotros lo llamamos tarado, ¿no? En otras palabras, si el tarado de la bomba no es el adecuado, ese diésel, en vez de no contaminar, va a contaminar en gran medida, es más, mucho más que la gasolina. Fíjense que tenemos niveles bajos de combustión, ¿no? Aquí donde dice otros, ¿no? Tenemos que el torque del motor también va a ser bajo y la durabilidad también va a ser baja, ¿no? Nos va a dar eso. Fíjense, aquí nos dice preguntas sobre Euro 4, ¿no? Nos está indicando, ¿no? En este caso, nos está indicando un sistema Common Rail. Este sistema Common Rail es el sistema más moderno. ¿Qué quiere decir? Que es un sistema de inyección. El diésel siempre se lo ha aplicado por inyección, pero tanto en inyección en línea como en bombas rotativas se realizaba de formas mecánicas, ¿no? Pese a que han tenido sensores y demás componentes. El sistema Common Rail se caracteriza por ser un sistema de inyección diésel electrónico, ¿no? De alta presión, comandado durante y después por una computadora, ¿no? Eso nos está indicando. ¿Sí? Para la norma Euro 4 nos está indicando que eso tiene que cumplir, ¿no? También nos está indicando que la carga en el turbo va a ser variable, ¿no? ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que para la norma Euro 4 ya nos está empezando a hablar de turbos de geometría variable. ¿Qué quiere decir? Que no va a ser como los turbos convencionales que admiten una gran entrada de aire, pero a un número alto de revoluciones, ¿no? Nos está indicando también que tiene que haber la presencia del sistema EGR. ¿Qué va a ser para nosotros el sistema EGR? Es un sistema que nos permite aprovechar la recirculación de los gases de escape, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que todos los gases que están saliendo de las cámaras de combustión hacia el múltiple de admisión para después ser limpiados y soltados al ambiente, se puedan reutilizar. Eso nos está informando, ¿no? Y también, en el caso de los vehículos diésel, ¿no? Más que todo orientado a los camiones, de que exista un sistema difusor y limpieza de partículas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ese hollín que ha podido salir o que sale de las cámaras de combustión de los motores diésel se pueda controlar, ¿no? Ahí tenemos una tabla de valores comparativos. Para la norma Euro 5, ¿no? Esta es la norma actual, si quieren, en nuestro medio, ¿no? Pero en Europa ya están en la norma Euro 6. Nos indica, ¿no? En este caso estamos hablando como ejemplo para los motores diésel, ¿no? Que el monóxido de carbono a determinados kilómetros no puede sobrepasar los 500 miligramos, ¿no? Que esas partículas que están saliendo, ¿no? Por el tubo de escape no excedan de tamaño de los 5 miligramos a un determinado kilometraje, ¿no? En base a la norma Euro 4, tienen que reducir en un 80% ese tipo de emisiones. Eso nos está indicando. En la tabla, ¿no? Para los óxidos de nitrógeno, lo mismo. ¿Qué nos pide en base a la norma Euro 4? Que tienen que reducir cada vez mucho más. Y fíjense, al medio que tenemos, GLP. En nuestro caso, en nuestro medio no utilizamos GLP. Utilizamos como combustible gas natural vehicular, ¿no? Que difiere del GLP
de ser un gas más pesado, pero con menores contaminantes, ¿no? De más fácil compresión y más fácil transporte y adquisición. Tienen todo ese tipo de restricciones que tienen que cumplir. Pero de nada sirve de que el vehículo cumpla la norma, tanto Euro 5, Euro 4, como les he indicado, ¿no? Si el combustible tampoco tiene esta normalización, ¿no? En nuestro medio no es común. Fíjense, aquí tenemos otro ejemplito. Ahora, entre norma 5 y norma Euro 6. A todo esto, ¿no? Siguen pidiendo la reducción tanto de gases contaminantes, ¿no? Que salen del múltiple de escape y nuevos elementos que puedan restringir estos gases de escape en los catalizadores. ¿Qué hemos indicado que son los catalizadores? Son componentes mecánicos numéricos que tienen como función que transformar a través de procesos químicos los gases contaminantes, ¿no? Puede haber en base a rodio, a paladio, en base a reacción química eléctrica que realicen estos procesos, ¿no? Todo eso se tiene que realizar. Ahora, una vez de que todos estos sistemas se han logrado reducir de esta forma, también tiene que haber una forma de poderlos administrar, ¿no? Habíamos indicado que para la mayoría de nuestros carburadores, este proceso se realizaba ¿de qué forma? Se realizaba de una forma mecánica, ¿no? ¿Qué entendemos por una forma mecánica? Que debían ser controlados en base a la dosificación que realizaba el mecánico, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero con la implementación de la electrónica en los vehículos, los sensores, actuadores y computadoras realizan estos procesos, ¿no? Eso es lo que se tiene que controlar. Que sea controlado parcial o totalmente por la electrónica, no implica que no se deba de realizar análisis, ¿no? Estos análisis siempre deben de ser comparativos con los datos de referencia que entrega el fabricante. En otras palabras, se necesita manual de referencia. Para los vehículos a inyección, no existe el proceso de prueba y error. No existe. Cuando es un carburador, por ejemplo, yo puedo mezclar un poquito más, un poquito menos. Si rinde, lo dejo ahí. Si falla, puedo variar algún proceso, ¿no? En este tipo de sistemas no existe eso. ¿Por qué? Porque estaríamos contaminando en mayor o menor manera, o en su defecto corremos el riesgo de dañar de forma permanente a alguno de estos componentes. Es bien común en el taller, por ejemplo, de que venga el problema de alto consumo de combustible en vehículos a inyección. Está gastando más que carburador, te dice el cliente, ¿no? Humea negro todo el tiempo, ni siquiera un momento. Agarro, mido mi nivel de aceite y me llevo la sorpresa de que este está de color negro, pese a que he ido a hacer cambiar el aceite antes de ayer. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es posible que el vehículo haya ensuciado ese aceite en tan solo 2 días? ¿Puede darse ese caso? Sí, se da. Este tipo de casos son de bastante análisis, ¿no? Entonces, continuamos. Puede haber varias formas de impedir de que la mezcla sea constantemente rica en todo momento. Por ejemplo, para los sistemas de precombustión, ¿no? Nos indica el corte de combustible en desaceleración. Para nosotros, ¿qué quiere decir esto? Cuando tenemos un vehículo a inyección electrónica, por ejemplo, estoy volviendo de Oruro y voy a llegar a un peaje, voy a llegar a una tranca, no me puedo pasar directo, ¿verdad? Debo de reducir la velocidad. ¿Qué hago yo como conductor? ¿Dejo de acelerar inmediatamente o sigo acelerando y faltando una distancia
empiezo a frenar de forma paulatina o lo hago de forma abrupta, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que freno de golpe. Todo ese tipo de acciones repercuten en el rendimiento del motor, porque la computadora se encarga de analizar todos estos aspectos, ¿no? Es más, dependiendo de la gama del vehículo, del tipo, ¿no? De la calidad del automóvil, la computadora puede grabar todo esto, ¿sí? Se puede grabar todas las acciones que yo voy a realizar en mi forma de conducir. Se puede hacer eso, ¿no? Pero los sistemas más normales de inyección electrónica indican lo siguiente, ¿no? Uno, que el motor de temperatura se encuentre en nivel. ¿Qué quiere decir eso? De que no esté trabajando ni muy frío ni muy caliente. Entonces está indicando que el motor está funcionando sin carga. ¿Qué quiere decir? Que está en ralentí, que el motor está en neutro. Ahora, que yo esté acelerando por encima de las 1500 revoluciones por minuto. Volviendo al ejemplo, ¿no? Estoy en la carretera, ya he podido visibilizar la tranca, pese a que la señalización vertical ya me ha indicado de que existe ese lugar, ¿no? Pero no va a faltar el que no ha leído, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo estaba acelerando para poder permitir que el motor a cierto número de revoluciones esté generando torque, ¿yo qué es lo primero que voy a hacer? No voy a aplicar el freno. Lo más lógico que va a hacer, dejar de acelerar. Entonces, la computadora, a través de sus sensores, en este caso, del árbol de levas, ¿no? Y del cigüeñal, va a tomar el dato siguiente. Nos va a indicar de que el usuario ha dejado de acelerar. Entonces, le dice a la computadora, ya no está pisando el pedal, deja de inyectar la misma cantidad de gasolina. Eso le está indicando que deje de acelerar, al dejar de acelerar, que se suprima la inyección de gasolina. Al suprimir esa inyección de gasolina, ¿qué se está logrando? De que nuestros inyectores y la computadora inyecten, coloquen la menor cantidad de gasolina que se pueda. Entonces, de esa forma, ¿qué estoy logrando? Uno, menor consumo de combustible. Dos, menores gases contaminantes. ¿Se dan cuenta? Eso estoy logrando. El simple hecho de soltar el pedal y ya no acelerar hace que la computadora varíe estos rangos, ¿no? Lo que les había indicado. Podemos aprovechar la recirculación de los gases de escape. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? ¿No? ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Todos los gases que han salido de la cámara de combustión son gases de salida, son volúmenes, son gases calientes, ¿no? Esos gases calientes, si yo los soltase al ambiente, estarían produciendo contaminación. Pero no se olviden que también están saliendo residuos, sobras de hidrocarburos. ¿Qué quiere decir? Que no se haya podido quemar totalmente el diésel, que no se haya podido combustionar en su totalidad la gasolina. Por lo tanto, sigue habiendo un porcentaje de hidrocarburos en esos gases. Para no contaminar, ¿qué hace la válvula de Here? Permite que esos gases vuelvan a ingresar en determinada cantidad hacia el ciclo de admisión. ¿Qué quiere decir? Los he soltado, pero en un porcentaje los voy a volver a quemar. Esos gases los puedo volver a quemar. Entonces, de esa forma, estoy reduciendo los gases de emisiones y estoy volviendo a aprovechar gases contaminantes, ¿no? Entonces, cuando vuelvan a salir, van a hacer que el catalizador reduzca su trabajo. Entonces, de esa forma, estamos permitiendo reutilizar, ¿no? Pero para utilizar el sistema, ¿no? De recirculación de gases de escape, ¿qué me pide? Un régimen del motor. ¿Qué quiere decir? Dependiendo del sistema de EGR, puede ser que se abra en ralentí
pero la mayoría va a abrir cuando exista un número alto de revoluciones. Por ejemplo, cuando yo esté en carretera. Cuando yo esté en carretera aproximadamente entre 2000, 2500 revoluciones, ese momento la válvula EGR se va a abrir, permitiendo que estos gases puedan ingresar. No tanto así cuando el motor está en ralentí. ¿Por qué? Porque este tipo de gases pueden ocasionar de que el motor se cale. ¿Qué quiere decir calar? Que cabecee, que pistonee, que tiemble. ¿Debido a qué? A que al ser gases que están saliendo del múltiple de admisión, estos ocupen un mayor espacio. ¿Por qué? Porque son gases calientes, ¿no? El estado de la carga nos está indicando, ¿no? ¿Qué quiere decir? Como el vehículo es inyección electrónica, nos va a determinar el porcentaje de carga que está entrando al motor. ¿Qué quiere decir? De mezcla, ¿no? La cantidad de mezcla. Eso va a depender de qué? De la posición de la mariposa de aceleración. De la temperatura del motor. ¿Por qué va a ser importante la temperatura del motor? Si el motor está frío, la computadora, ¿qué va a hacer? Va a indicar de que se inyecte mayor volumen de gasolina para que pueda adquirir calor, ¿no? Para que pueda adquirir un rango de trabajo óptimo. Otra opción, otro requerimiento de que necesita el sistema EGR es la presión atmosférica. Un motor va a poder variar esa capacidad de succión que tiene, de mezcla, ¿no? De vacío que está generando, de acuerdo al lugar y a la carga que va a tener. Fíjense, para nuestro EGR va a haber variaciones, ¿no? Va a haber de todo tipo de sistema de recirculación de gases de escape. Tenemos un electroválvula. Ya nos está indicando. ¿Qué tenemos por válvula? Que va a ser un switch, ¿sí? Va a ser un interruptor, que bien va a permitir que pase o no estos gases que están en el múltiple de escape, ¿no? En este caso, fíjense, nos indica que va a trabajar en base negativa a través de un conjunto de transistores. Nos está indicando que esta válvula va a ser comandada por la computadora. Toda computadora del vehículo va a trabajar con pulsos negativos, ¿no? Entonces, para nosotros, esta electroválvula es un actuador. Este actuador va a permitir lo siguiente. Analizaremos este gráfico, ¿no? Fíjense, en la parte de la derecha estamos viendo un motor visto desde la parte posterior. Lo estamos viendo desde atrás hacia adelante, ¿no? Y tenemos al múltiple de escape. En este caso, en la parte posterior, va a existir un pequeño conducto, una cañería, si vale el término, ¿no? La cual va a permitir lo siguiente. Todos estos gases, en este caso más específicamente, está permitiendo que los gases que están saliendo del cilindro número 4 pasen aquí abajo. En la parte inferior van a estar a volumen constante. ¿Qué quiere decir? Que van a estar presentes todo el tiempo. Al estar presentes todo el tiempo, necesitábamos que presión de atmosférica, temperatura de trabajo, posición de la mariposa y revoluciones del motor. Cuando cumple esas 4 características, la computadora va a mandar una señal, la cual va a permitir que un conjunto interno, ¿no? Aquí va a haber una válvula, va a haber un bloqueador, va a permitir que esos gases calientes salgan por este conducto. ¿Hacia dónde? Van a ir hacia el otro lado. Fíjense ahora en el gráfico de la izquierda. Todos estos gases van a permitir que pasen hacia dónde? Hacia un lugar del múltiple de admisión. Van a ingresar. Por lo tanto, van a poder volver a entrar a gran velocidad junto con la mezcla de aire y gasolina para volver a ser combustionados. Eso es lo que se va a lograr con esta válvula EGR de mando eléctrico. Analizaremos un poquito esta válvula, ¿no? Esto vamos a ver con más detenimiento en inyección electrónica, pero para nuestro conocimiento, ¿no? A la izquierda estamos viendo una válvula en su estado físico, ¿no? La mayoría de las válvulas van a tener esa forma. Pero esta, al ser de control eléctrico, va a estar constituida, ¿por qué?
por un potenciómetro. ¿Qué va a ser para nosotros este potenciómetro? Va a ser un nivel, ¿sí? Que va a recibir datos, ¿de dónde? De la computadora, lo cual le va a decir que abra o cierra a la válvula que se encuentra en la parte inferior, ¿sí? Esto no quiere decir que se va a abrir totalmente de golpe, ¿no? Como su nombre indica, como es un potenciómetro, va a ser un componente el cual va a permitir que la válvula se abra de manera paulatina, ¿eh? Hasta un total de su extensión y de forma gradual, ¿no? En la parte del centro, fíjense, tenemos un principio de funcionamiento, ¿no? Como es eléctrica y es un solenoide, va a estar constituido por inducidos y bobinas, las cuales van a generar un campo magnético, ¿no? Para poder retornar a la válvula a su posición original, que es la de cerrada, van a existir resortes, ¿no? En este caso, los cuales van a hacer una contrafuerza a la FEM, a la fuerza electromotriz, y van a hacer que retorne a su lugar cuando no reciba datos de la computadora, ¿no? Como les decía, el volumen va a ser constante de los gases de escape. ¿Eso qué quiere decir? Aquí encima de la válvula, ¿qué tenemos, no? Tenemos el conducto. Estos gases, ¿de dónde estaban viniendo? Del múltiple de admisión, más específicamente del cilindro número 4. Si no cumple esas condiciones de revolución, estado de carga o posición de la mariposa, temperatura del motor, esta válvula por defecto va a estar cerrada. Entonces los gases van a chocar y en un determinado momento van a ir hacia el múltiple, ¿no? Van a entrar y van a chocar. Pero cuando ya cumple esas condiciones, van a recibir la señal y esta válvula se va a abrir, ¿no? Y estos gases van a salir ¿hacia dónde? Hacia el múltiple de admisión. Van a ser absorbidos, ¿no? Habíamos indicado que los pistones, cuando parten del punto muerto superior hacia el punto muerto inferior, ¿qué hacían? Iban absorbiendo, van generando un vacío. Por lo tanto, van a ser succionados para volver a ser combustionados, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una fotito en un motor, ¿no? Vamos a tener el lado del múltiple de escape. En este caso, este motor debe ser diésel por la forma del múltiple de escape, ¿no? Con la experiencia ustedes van a ir adquiriendo la habilidad de poder determinar motores en base a los componentes, ¿no? Alguna vez cuando han visitado algún taller, van a ver que los mecánicos a veces les basta con ver el motor para determinar algún tipo de fallas, o es más, los que tienen más experiencia pueden hasta determinar, en la gran mayoría de los casos, qué modelo de vehículo, qué tipo de motor es, en base al funcionamiento, ¿no? Eso se puede determinar. Ahora, fíjense, tenemos nuestro múltiple de escape. Este múltiple de escape va a estar conectado, ¿no? Hacia el bloque del motor, perdón, hacia la culata. En este caso vamos a tener un sistema EGR externo, fíjense, nos está indicando que es con el motor eléctrico, ¿no? Que va a permitir que la válvula entre y salga, ¿no? También puede haber mezclas. Este sistema puede ser eléctrico, como también va a tener activación neumática, ¿no? En el caso de este pulmón, ¿no? De esta válvula nos está indicando que es una válvula de derivación. ¿Qué quiere decir? Que va a funcionar cuando la temperatura del motor esté por debajo de los 30 grados centígrados en diferencia a la de los gases de escape, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la temperatura que está produciéndose dentro del múltiple de escape la va a comparar con la temperatura del refrigerante que está circulando por el motor y en base a ese promedio se va a abrir primero de forma neumática y después se va a controlar de forma eléctrica, ¿no? Todo eso va a depender en base a la gama de vehículos que son, en base al tipo de automóviles, ¿no? Veremos esto ahorita. Nos está indicando que tenemos un sistema EGR. No se olviden que es EGR. Es un sistema de recirculación de gases de escape con mando neumático.
¿Qué quiere decir eso para nosotros? ¿No? Como en el gráfico anterior habíamos visto, sigue habiendo la válvula eléctrica. Recordemos que es controlada por la computadora. El motor ha generado los gases de escape, los está sacando por el múltiple hacia el catalizador. Pero en un lugar, ¿sí? En un lugar del trayecto del múltiple de escape, va a existir un conducto. Como han podido ver en el gráfico, van a ser unas cañerías corrugadas, unas cañerías como acordeón de metal, que van a transportar de forma constante estos gases, ¿no? Pero, ¿quién va a existir aquí? Va a existir estos dos componentes, ¿no? La válvula de apertura neumática y una válvula de depresión eléctrica, ¿no? Es lo que se tiene que lograr. Para este otro, de igual forma, tenemos el motor, aquí está la manguera que les estoy, perdón, el conducto que les estoy mencionando, ¿no? Este tipo de conductos en su mayoría van a estar elaborados en metal, porque tienen que resistir la temperatura de los gases de escape. Eh, por promedio, la temperatura en los gases de los gases de escape en el múltiple de admisión son de aproximadamente 750 grados Celsius, ¿no? De forma constante mientras el motor está funcionando. Ah, ¿cómo se dan cuenta, no? Aparte de ser corrugada como acordeón estos conductos, estas cañerías, en sus extremos van a tener decoloraciones, ¿no? Generalmente rojizas o en algunos casos azuladas. En la mecánica, para todos los metales aplicados, existen los colores rojizos y azulados, ¿no? Los cuales van a determinar y van a indicar la presencia de una temperatura adecuada o un recalentamiento, un exceso de temperatura, ¿no? Como están en lugares muy calientes, van a tender a ser, en este caso, colores rojizos, ¿no? Como sistemas post-combustión, ¿no? Habíamos indicado también que vamos a tener a los sistemas de pulso por aire, ¿no? ¿Qué nos indica en este caso? Analizaremos esa tablita. Nos dice, ¿no? Que cuando el motor, perdón, en este caso el vehículo está apagado toda la noche, el motor está totalmente frío. Por lo tanto, al arrancar la temperatura, ¿qué va a ocurrir? La diferencia es de menos 5 grados centígrados y el tiempo no nos está permitiendo activar a este control de módulo, ¿no? Por lo tanto, la temperatura va a ir incrementándose y también ese sistema de pulso que va a meter aire adicional en los gases de escape. Esto vamos a analizar con más detalle en inyección 2. Va a permitir de que ese mayor enriquecimiento de gas, de aire, permita que los gases de escape no sean tan contaminantes. Eso nos está permitiendo, ¿no? Este tipo de sistemas, más que todo, está orientado a camiones de alta gama, ¿no? A los tractocamiones, a trenes de carretera y demás componentes. Eso es lo que va a ser, ¿no? Escúchame, vamos a quedar esta parte hasta hoy. Estamos en sistemas de postcombustión. Estamos en la diapositiva número 44, ¿ya? Les voy a activar sus micrófonos, ¿ya? Pongan sus cámaras, por favor, a modo de conocerlos, ¿ya? Pueden, les estoy permitiendo. Primero, de esta No entendió partecita que nada. hemos visto, tengan consultas de CEDO. Sheila, Denison, Pedro, Álvaro, Franz, Félix, Sergio, Ignacio, Rolando, activen sus cámaras, por favor. Los quiero conocer. A sus compañeros también. Ni ustedes mismos se deben conocer. Ahora están con sus compañeros de la noche más. Eso es. Cualquiera que tenga una duda, habilite su micrófono, pregunte. Todo. Pregunten, señores. No creo que haya estado clarísimo, ¿no?
Todo, no se entendió casi nada. ¿Por qué no han entendido? Ahorita parece que no han entendido, ¿no? Ya van a ver, vamos a agarrar el hilo y no es que se les va a hacer fácil, ¿no? Sino que van a tener un poquito más de conocimiento. ¿A qué nos referimos con esto? Yuki. Al desarrollar este tipo de sistemas de combustión se tiene que controlar todos los gases contaminantes, ¿no? Sí. A ver, Pedro, ¿qué estás comiendo? Invítanos. A ver, ¿alguna pregunta que hayan tenido? Venga, venga. ¿Qué está buscando? Santos, consulta, Ya, pregunta algo. El resto, apague sus micrófonos, señores. Micrófonos. Buenas tardes, licenciado. ¿Me escucha? Buenas tardes, Santos. Sí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Por si ¿Cómo, acaso, cómo está? Muy buenas. los que no me conocen, soy técnico superior en mecánica automotriz. Netamente técnico. ¿Por qué? Porque me sigo desempeñando en el taller, ¿no? A diferencia de un ingeniero que ha estudiado un poquito más, pero es más teórico, ¿no? En cambio, los técnicos siempre somos más prácticos, ¿no? Ahora sí, Santos, por favor, ¿qué decías? Eh, bueno, gracias por darnos la palabra, profe. Tengo una consulta previamente para iniciar la clase. Tenía esta consulta. Anteriormente habíamos comenzado esta materia con la licenciada Capcha, en la ¿Ya? cual teníamos ya unas prácticas ya hechas y ya habíamos dado el primer parcial. Ya quería preguntarle si eso lo va a considerar. Vamos a continuar con esas notas. Ya. Sí, lo mismo quería preguntar. Esos datos, el anterior docente al menos a mí no me los ha entregado y acabo de enterarme por tu persona. Por lo tanto, yo voy a consultar con la administración, ¿ya? Yo voy a preguntar eso y en base a lo que me digan les consulto, ¿no? ¿Por qué les digo